La noche que escuché el lamento de la Llorona. Esto no es algo que suelo contar, pero hay noches en las que el recuerdo me asalta y me quita el sueño. Era una noche como cualquier otra, tranquila, o eso parecía. Me encontraba en el pequeño pueblo donde crecí, en las afueras de Xochimilco, México. Había ido a visitar a mi abuela, quien vivía en una vieja casa junto a un canal. Esa noche, el cielo estaba oscuro, sin luna, y el viento hacía que las ramas de los árboles rozaran las ventanas como si quisieran entrar. Mi abuela siempre había sido supersticiosa, una mujer que conocía las historias y leyendas que nos enseñaban a temer lo desconocido. Esa noche, antes de irse a dormir, me dijo algo que me pareció extraño: no salgas si escuchas algo. Cierra las ventanas y quédate dentro. Pensé que solo era otra de sus advertencias para evitar que me metiera en problemas, pero había algo en su tono, algo que me dejó intranquilo. Ya pasaba la medianoche cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido débil, casi como si el viento estuviera susurrando palabras. Pero luego se hizo más claro, más penetrante. Era un lamento. ¡Ay, mis hijos! ¡Y mis hijos! Al principio pensé que era una mujer en apuros, alguien que había perdido el camino o que estaba llamando a sus hijos. Me levanté de la cama, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Miré por la ventana, pero el canal estaba cubierto por una neblina espesa, como si la tierra misma quisiera ocultar algo. El lamento volvió a escucharse, esta vez más cerca. Era desgarrador, lleno de un dolor que parecía no tener fin. Me estremecí al darme cuenta de que no parecía una voz humana. Había algo antinatural en ese sonido, algo que hacía que la piel se me erizara. Contra mi mejor juicio, decidí salir al patio. Quería saber qué estaba pasando. Al asomarme hacia el canal, la vi. Una figura femenina vestida con un largo vestido blanco que parecía flotar sobre la superficie del agua. Su cabello negro caía desordenado sobre sus hombros y su rostro estaba cubierto por un velo que no dejaba ver sus facciones. Mis piernas se paralizaron. No podía moverme ni apartar la vista de ella. Su presencia era imponente, como si el aire mismo se volviera más pesado. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, y entonces sucedió. Giró lentamente su cabeza hacia mí. Aunque su rostro seguía cubierto por el velo, sentí que me miraba directamente a los ojos. El lamento volvió, más fuerte, más desesperado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza y atranqué todas las ventanas. Mi abuela estaba en la sala, rezando con un rosario en las manos. Me miró y dijo: te lo advertí. Esa no es una mujer. Esa es la Llorona. Le conté lo que había visto, pero no parecía sorprendida. Me explicó que la leyenda de la Llorona era más que un cuento para asustar a los niños. Era el espíritu de una madre que, consumida por la desesperación, había ahogado a sus propios hijos en un canal hace siglos. Desde entonces, su alma estaba condenada a vagar por los ríos y canales, buscando a sus hijos y llevándose a quienes se cruzaran en su camino. Esa noche no dormí. Cada pequeño sonido me hacía sobresaltarme y cada sombra parecía esconder algo. Nunca volví a salir de noche cerca de un canal y hasta el día de hoy, el recuerdo de ese lamento me sigue persiguiendo. No sé qué era lo que vi esa noche, pero estoy seguro de que no era de este mundo.
A veces pienso que podría haber sido mi imaginación, pero hay algo que no puedo negar, el lamento. Ese sonido, tan lleno de tristeza y dolor, sigue grabado en mi mente como una cicatriz que nunca se borra. El misterio del Puente Viejo. Cuando tenía unos 16 años, vivía en un pequeño pueblo al sur de México, rodeado de ríos y montañas. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y donde las historias de fantasmas y apariciones eran parte de las conversaciones cotidianas. Pero había una en particular que todos evitaban mencionar, la de la Llorona en el Puente Viejo. El Puente Viejo era un lugar que los adultos siempre nos advertían evitar, especialmente de noche. Era un puente de piedra, construido hace más de 100 años, que cruzaba un río caudaloso. A su alrededor había una espesa arboleda, y la única luz que lo iluminaba era la de la luna, cuando el cielo estaba despejado. Todo comenzó una noche de verano. Mi mejor amigo, Marco, había escuchado a los ancianos del pueblo contar sobre la Llorona y cómo se aparecía cerca del puente, llorando por sus hijos perdidos. Pero Marco era escéptico. Decía que eran cuentos inventados para asustarnos. Esa noche, mientras estábamos con un grupo de amigos, propuso una apuesta: ir al Puente Viejo después de la medianoche y quedarse allí al menos media hora. Si alguien lograba quedarse todo ese tiempo sin huir, ganaría. Por supuesto, nadie quería aceptar el reto, excepto yo. No sé qué fue lo que me impulsó. Quizá quería demostrar que no tenía miedo, o quizá era la curiosidad. Así que, esa misma noche, cuando el reloj marcó las 12, Marco y yo nos dirigimos al puente. La caminata hasta el puente fue más inquietante de lo que esperaba. El bosque parecía estar más oscuro de lo habitual, y el sonido del río resonaba como un eco que llenaba el aire. Al llegar al puente, nos sentamos en el centro y empezamos a hablar para distraernos. Pero entonces lo escuchamos. Un llanto suave, como el de una mujer sollozando a lo lejos. Nos miramos, y Marco intentó bromear para aligerar el ambiente: debe ser el viento. Pero ambos sabíamos que no era eso. El llanto se volvió más fuerte, más desgarrador. Parecía que venía del río, justo debajo del puente. Nos asomamos con cautela, pero no había nadie. El agua corría con fuerza, reflejando la luz de la luna. Y entonces, la vimos. Una figura femenina emergió lentamente del agua. Su vestido blanco estaba empapado y parecía flotar a su alrededor como si el agua misma lo sostuviera. Su cabello negro caía enmarañado sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. No podía moverme. Era como si algo invisible me hubiera atado al suelo. Marco, a mi lado, estaba tan pálido como una hoja de papel. La mujer levantó la cabeza lentamente, y aunque su rostro estaba cubierto por el cabello, sus ojos brillaban con una luz antinatural, como brasas encendidas. De repente, extendió los brazos hacia nosotros y dejó escapar un grito que hizo que el aire se sintiera pesado, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar. ¡Ay, mis hijos! El sonido era tan fuerte que sentí que me perforaba los oídos. Marco gritó y salió corriendo, pero yo no podía moverme. La mujer comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el agua, y cada paso que daba parecía acercar el frío de la muerte. Finalmente, algo dentro de mí se rompió. Mis piernas respondieron, y corrí tan rápido como pude. Atravesé el puente y seguí corriendo hasta llegar a la casa de Marco, donde él ya estaba, temblando y pálido.
Intentamos contarle a su madre lo que había pasado, pero no podíamos articular las palabras. Ella simplemente nos miró y dijo, les advertí que no fueran. La Llorona no perdona a quienes la interrumpen. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura emergiendo del agua, sus ojos brillando con odio y tristeza. Nunca volví al puente viejo, y cada vez que paso por allí, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Desde entonces, entiendo que hay cosas que no debemos cuestionar. No sé si lo que vimos esa noche fue real o producto de nuestras mentes, pero sé que algo en ese puente nos marcó para siempre. La Llorona no es solo una leyenda. Es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender. El lamento en la curva del río. Hace algunos años trabajaba como chofer en un pequeño pueblo en la región de Michoacán. Mi turno siempre comenzaba tarde, pues transportaba mercancías entre comunidades. Las madrugadas eran mi rutina, y aunque la soledad de las carreteras me parecía tranquila, nunca imaginé que esa calma podía ocultar algo tan perturbador. Esa noche, el clima era fresco y el cielo estaba despejado. Había terminado una entrega en un pueblo vecino y decidí tomar un atajo para regresar más rápido a casa. El camino pasaba cerca del río Cañitas, una zona conocida entre los locales por ser peligrosa, no solo por los accidentes frecuentes, sino por las historias que se contaban. Mientras conducía por la serpenteante carretera, el murmullo del río alcanzaba mis oídos, mezclándose con el ronroneo del motor. La soledad del lugar era abrumadora. Apenas había un par de casas aisladas con luces apagadas y un cielo tan oscuro que parecía tragarlo todo. De repente, vi algo a lo lejos. Una figura blanca estaba de pie junto al camino, inmóvil como una estatua. Al acercarme, noté que era una mujer, con un vestido largo que parecía brillar bajo la luz de los faros. Mi primer pensamiento fue detenerme. Quizá alguien necesitaba ayuda. Pero algo en la escena me puso alerta. La mujer no se movía, y aunque su cabello negro caía desordenado sobre su rostro, parecía estar mirándome. Reduje la velocidad, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mi pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer levantó la cabeza. Mis manos temblaron al ver su rostro, pálido, casi translúcido, con ojos huecos que parecían absorber la luz. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Un lamento largo y desgarrador. ¡Ay, mis hijos! El sonido no parecía humano. Era como si proviniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Intenté acelerar, pero el motor del camión pareció responder con lentitud, como si algo lo estuviera reteniendo. La mujer dio un paso hacia mí. El río, que había estado susurrando suavemente, ahora rugía como si estuviera en plena tormenta, aunque el cielo seguía despejado. Logré mover el camión, avanzando unos metros, pero al mirar por el espejo retrovisor, ella estaba detrás de mí, mucho más cerca de lo que debería haber estado. No podía haber corrido tan rápido. Mi respiración era agitada y el sudor frío me corría por la frente. De repente, una voz suave, casi susurrante, habló cerca de mi oído. «Devuélvemelos». No había nadie más en la cabina. Grité, perdiendo por un segundo el control del volante. El camión se desvió hacia la cuneta, pero logré detenerlo antes de caer al río. Cuando miré hacia el frente, ella estaba allí, flotando a unos centímetros del suelo, con los brazos extendidos hacia mí. De alguna manera,
encontré fuerzas para arrancar el camión y acelerar sin mirar atrás. El motor rugió y el camión avanzó, dejando atrás el río y aquella figura aterradora. No sé cuánto tiempo conduje, pero no me detuve hasta llegar a casa. Cuando conté mi experiencia a un vecino al día siguiente, su rostro se tornó sombrío. Me dijo que muchas personas habían visto a la Llorona en esa curva del río. Según la leyenda, había perdido a sus hijos en las aguas de Cañitas hacía décadas y su espíritu seguía buscándolos. Desde esa noche, nunca volví a tomar ese atajo, ni siquiera de día. Cada vez que escucho el murmullo de un río, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Aún sueño con esos ojos vacíos y ese lamento que parecía venir de otro mundo. La Llorona no es solo un cuento para asustar a los niños. Es una presencia que sigue vagando por los lugares donde su tragedia ocurrió, buscando lo que nunca podrá recuperar.